Por favor, pasen conmigo a Juan capítulo 13. Vamos a comenzar con una declaración inmensa en los labios de nuestro valiente, nuestro querido Señor Jesucristo. Él les estaba diciendo a los suyos lo que en un rato nosotros vamos a leer, que es un mandamiento nuevo, un nuevo estándar de amor que Él estaba fundando con su propia vida. En Juan 13, en el versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Acá lo singular del caso es que habla de un nuevo mandamiento, de amarse unos a otros, pero eso no nos guía a pensar a nosotros que el otro no hubiese estado considerado en su amor al otro en la ley de Moisés antes de él. Dejando un dedo acá, pasen conmigo por favor a Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia, en el capítulo 19. Es un hermoso libro, la verdad, Levítico, y este capítulo 19 es maravilloso. En el 19, versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá es la forma en que a mí me gusta verlo. Dios le pone la firma. Acá decimos, cuando alguien pone la firma, decimos que le puso el gancho, porque a veces algunas firmas parecen un gancho. La de nuestro querido Dios seguramente no es un gancho, pero cuando Él dice, yo Jehová, es como que Él firmara lo que acaba de decir, yo Jehová, que no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto no significaba, este mandamiento no significaba que ellos debían amarse a ellos primero y entonces a otros como a ellos mismos. Más bien significaba que el cuidado amoroso para con ellos, el interés consigo mismos, es el que tenían que tener para con los demás. Y así con todas las cosas, considerar al otro de la misma manera que uno se considera a sí mismo. En todo caso, observen lo siguiente, lo que acabamos de leer es que el estándar de amar antes de la venida de Jesús era el amor a ellos mismos. Se suponía que ellos debían amar a los otros como a sí mismos, ¿verdad? Ese es el estándar según Levítico 19. A través del sacrificio de nuestro Señor, Dios trajo para la humanidad una cantidad inmensa de bendiciones de una calidad superlativa con respecto a las que había antes del semejante ofrecimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entre otras cosas preciosas logradas por nuestro hermoso Señor, nos logró una vida que antes no había, en la cual nosotros ahora podemos andar. Romanos capítulo 6. Recuerde que en Levítico 19, 18 decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el Señor Jesucristo en Juan 13, 34 decía que un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Acá estamos viendo, de alguna manera se imaginan la de cosas que habría para compartir. Entonces, brevemente, estamos viendo la grandeza de lo que nos ha sido logrado mediante el sacrificio de nuestro Señor. Romanos 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, que dice ahí, andemos en vida nueva. ¿Por qué va a decir vida nueva si antes estaba disponible vivir según los preceptos de Dios en el Antiguo Testamento? Caramba, claro que sí, y cuánta bendición traía a las vidas de los que lo hacían. Pues bien, nosotros ahora estamos en una categoría más arriba de la del Antiguo Testamento. Nosotros ahora podemos caminar en una vida nueva, en novedad de vida. Romanos 7, por favor.
tiene una nueva calidad en nuestra vida con respecto a la calidad que claro que tenía en el antiguo pacto. Ahora nosotros servimos, como ellos servían también, pero ahora nosotros servimos bajo un nuevo régimen. Romanos 7, versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ningún problema con la letra, ningún problema con la ley de Moisés. Al contrario, fue muy amoroso de parte de Dios haberla provisto para que hasta que llegara el Mesías. Pero bueno, damas y caballeros, el Mesías ya llegó. Hace unos 2000 años llegó e hizo lo que tenía que hacer, valientemente se ofreció por todos nosotros. Entonces, lógicamente, nosotros ahora tenemos una nueva, una mejor calidad de vida. Todo fue hecho mejor en Cristo. 2 Corintios 5, por favor. Versículo 17, sabían que iba ahí, ¿no? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De eso estamos hablando, de ahora estamos hablando, de lo que nosotros podemos disfrutar ahora por lo que hizo nuestro Señor. La nueva creación de Dios en nosotros nos brinda el fundamento para que caminemos en una nueva calidad de vida según andamos y estamos en Cristo. Mateo 26, por favor. Los mandamientos del antiguo pacto provenían del corazón de amor de Jehová para los suyos. Por eso eran maravillosos, benignos, beneficiosos, eran para el mayor bien del pueblo. Pero eran la sombra de lo que vendría de la mano del Mesías. En virtud de aquel ofrecimiento de nuestro querido Señor, Dios trajo un nuevo pacto en mejores condiciones. De eso estamos hablando. Pero recuerde que empezamos a hablar del amor entre nosotros. Estamos viendo ahora lo superlativo de ese amor de ahora con respecto al amor que tenían que tener antes. Entre ellos, Mateo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre, dice el Señor Jesucristo, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bueno, muy bien. Nuestro querido Padre Celestial introdujo un nuevo pacto mediante el derramamiento de la sangre de nuestro valiente Señor. Todas las cosas anteriores a Cristo, en virtud de quien Dios trajo este nuevo pacto, son hechas nuevas y se espera de nosotros que andemos en vida nueva. Qué maravilloso despliegue del amor de Dios y de novedad de vida nosotros tenemos para disfrutar, andar y compartir. Hebreos, por favor. Quiero mostrarle ahí la gran mejora que nosotros hemos tenido. Y al decir mejor, no estamos diciendo que lo anterior era peor. Nada que ver, por el amor de Dios, para nada. Pero sí hay que establecer esta relación de lo mucho que nos ha sido logrado en nuestro favor a través de lo que hizo el Señor Jesucristo. Eso sí hay que recalcarlo. Todo es mejor con nuestro Señor. Hebreos 7, en el versículo 19 dice, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza. Ellos tenían esperanza, caramba si la tenían. Bueno, pues dice con respecto a la nuestra que es mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador ¿de qué cosa? De un mejor pacto. ¿A usted le parece que el anterior fue peor? Nada que ver. Pero, damas y caballeros, este es mejor. ¿Qué duda cabe? Cuando uno lee la Escritura, uno se da cuenta que está en una era que debiéramos desbordar de agradecimiento a Dios. Hebreos 8, por favor.
En el versículo 6 dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Se da cuenta todo lo que estamos leyendo? Hay más en Hebreos, en el capítulo 9, por favor, ahí nomás. En el versículo 23 comenzamos a leer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, aquel santuario era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, el último de los sacerdotes. No hay más sacerdocio. El sacerdocio fue hasta nuestro Señor Jesucristo. Ese ofreció su propia sangre y no fue a un lugar santísimo hecho de manos. Fue al santísimo de verdad, al de arriba. Fue verdaderamente, se presentó delante de nuestro querido Dios. De otra manera, dice el 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Fíjense con qué propósito, dice para, indica propósito, para quitar de en medio el pecado. Damas y caballeros, que hemos leído 6 versículos, una cosa así, y nos dicen que de la mano de Jesús Dios trajo una mejor esperanza, un mejor pacto, un mejor ministerio, mejores promesas, mejores sacrificios, y damas y caballeros, quitó de en medio el pecado. El pecado ya no forma parte de la ecuación para llegarnos a Dios. ¡Qué maravillosos! ¿Qué es entonces lo que nos está diciendo Jesucristo en Juan 13:34? Es que tenía que haber una nueva calidad de amor entre los suyos, superior a la que había antes. ¿Se da cuenta todo lo que nos estuvo diciendo en un solo versículo? ¡Qué tremendo que es esto! Recuerden que la medida de amor era uno mismo, porque decía, habíamos leído en Levítico 19:18 que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, este nuevo tipo de amor del que estamos hablando, introducido por el Señor Jesucristo a la manera de mandamiento, significa amar a otros creyentes y no tan solo amar a otros en general. No significa no amar a otros en general. De nuevo, por el amor de Dios. Si Dios es amor y despliega su amor con toda la humanidad, por eso entregó a su Hijo. Pero lo que estamos concentrados aquí en esta enseñanza es el uno con el otro. Nosotros los cristianos necesitamos tener un amor especial por los otros nuestros. Los discípulos de nuestro Señor sabían que la ley les indicaba que debían amar a su prójimo como a sí mismos. Pero ahora Jesús les había introducido un concepto de amar al hermano de una manera más elevada, más sublime, más intensa, más despojada de sí mismo que la de la ley. Y encima les da la medida, como yo os he amado. Esa es la medida. Antes la medida era como yo mismo. Ahora la nueva medida es como yo os he amado. Y saben que al morir el Señor no dio simplemente la medida del amor al otro. Claro que la dio, pero no simplemente dio la medida del amor al otro. Él fue más allá. Él la ejemplificó. No solamente la dio, Él la ejemplificó. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo al darse por nosotros. Él rompió el amorímetro, damas y caballeros. Hubo que comprar otro porque Él lo rompió. Él dio su vida al máximo. La dio toda. Primero se le derramó toda la sangre que tenía. Y hasta el final Él aguantó. Y después dio toda su vida. Lo hizo por nosotros, damas y caballeros. Ese es el ejemplo.
Ese es el nuevo estándar, superior, mejor al de Levítico 19:18. Con el anterior, ningún drama, por el amor de Dios, es maravilloso, pero ahora estamos en una categoría superior. Antiguo pacto, amar a otros como a uno mismo. Nuevo pacto, amar a otros como Jesús nos amó. Amarnos los unos a los otros es fundamental para la unidad entre nosotros los cristianos y para lo que podríamos llamar nuestra salud espiritual personal. Como reafirmación de este mandamiento y de la importancia que tiene para nosotros, Dios lo repite en su palabra no menos de 13 veces en la Biblia de una manera parecida. Puede que cambie un poco la forma de expresarlo, pero el concepto es el mismo. Bien podría decirse que el amor es el principio organizacional que debiera guiar todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos nosotros debiera ser guiado, centrado, cubierto, armado y llevado a cabo por el amor de Dios. Pero nosotros también necesitamos reconocer que todo genuino amor comienza en Dios y sigue sus caminos. Si no actuamos como Dios lo haría, entonces no estaríamos actuando amorosamente, aunque nosotros pensemos que sí. Por eso es importante ir a la palabra, por eso es importante estar entre hermanos en Cristo que lo amen a Dios, parecido a uno, que tengan la intención de cada vez servirle mejor a Dios, de amarnos los unos a los otros. Y entonces así de a poco ir aprendiendo directamente de la palabra de Dios qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo se movería Él en la situación que ahora yo estoy confrontando. Gálatas 6, por favor. Hay un número muy grande, vaya a saber cuántos, que son posibles razones por las que los cristianos desobedecen a Dios en este mandamiento nuevo dado por su Hijo. Algunos simplemente no han reconocido la realidad de la importancia que tienen nuestros hermanos para nosotros. Necesitamos amar a nuestros hermanos y nosotros necesitamos ser amados por ellos. Eso es algo en lo que nosotros debemos poner un cuidado especial. Gálatas 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero sigan leyendo, y mayormente a los de la familia de la fe. En el momento en el que nosotros tenemos oportunidad de hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿saben cuál es? Ahora. Ahora es el momento, mientras estamos vivos, cada vez que tengamos oportunidad. Este es el momento, es el día, es la hora, es ahora cuando podemos hacer una diferencia andando en la simpleza y grandeza de la palabra de Dios. Vamos al versículo de arriba, al 9, Gálatas 6, 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este tiempo del que habla es en el que estamos vivos ahora, es el tiempo de sembrar. Ahora no es el tiempo de cosechar los frutos por estar obedeciendo la palabra de Dios. Nuestro tiempo de segar será a partir del momento en que nuestro Señor nos llame desde las nubes. Es normal hacer el bien, gracias a Dios. Cada tanto no vemos eso en nuestras vidas o en los noticieros en nuestros países, pero lo normal es hacer bien. Hay mucha gente que hace el bien y eso de por sí es maravilloso porque piense lo siguiente, Dios fue el inventor del bien, de todo lo que es bueno. Dios, entonces cualquier bien que se haga de alguna manera representa el corazón de Dios para la humanidad. Cualquier bien que se haga, de cualquier persona a cualquier persona, de cualquier persona a cualquier animal. El bien proviene de Dios, nada malo viene de nuestro querido Dios. Entonces cualquier bien que se haga, lo reconozcan o no a Dios, nosotros tendríamos que reconocer que los bienes vienen de Él.
Pero antes de continuar necesitamos establecer que no hay mayor bien que una persona pueda hacer por otra, que supere el bien que produce en las personas la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de bienes, hay muchos bienes que se pueden hacer a los demás, pero el mayor de todos es brindarles la palabra. No hay bien mayor para nadie que darles la palabra. Primera de Timoteo capítulo 5, por favor. Gracias a Dios entonces que todas las personas de bien hacen bienes a todo el mundo, pero lógicamente tienen una inclinación particular en favorecer a los de su casa, a sus amigos, a sus seres queridos, lógicamente. Nosotros debiéramos ver eso como lógico, porque es lógico, hay esa inclinación. Ahora, hablando de nosotros, los hijos de Dios, con respecto a nosotros mismos, la palabra de Dios en 1 Timoteo 5, versículo 8, miren lo que dice. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice. Ustedes saben, he visto muchas otras versiones y palabra más, palabra menos, todas dicen parecido. Todas dicen así. Uno podría pensar que es una declaración muy cruda, pero es lo que dice y por lo tanto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Obviamente, la forma de expresarse que tiene este versículo es la forma de expresar los pensamientos del corazón de Dios, porque eso es su palabra. Acá nosotros estamos leyendo cuál es la conducta que quiere que tengamos entre nosotros. Así que esto debiera llamar poderosamente nuestra atención. Por lo tanto, es imperioso que nosotros estemos seguros de que dirigimos nuestras vidas conforme a esta conducta de amarnos los unos a los otros como el Señor nos amó. Es decir, nosotros amamos dirigiéndonos hacia el madero, sin necesidad de llegar al madero, porque eso ya lo hizo el Señor. Pero entre lo que sea que es mi conducta ahora y el madero es en donde yo debo avanzar en mi amar a mis hermanos en Cristo. Efesios capítulo 2. En el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué cosa? De la familia de Dios. Primera de Pedro capítulo 4. En el versículo 17 leemos, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Luego continúa el hermoso versículo. Pero ¿a dónde estoy apuntando? Familia de Dios, casa de Dios, somos hijos de Dios y nuestro Padre quiere que tengamos este favoritismo en amarnos los unos a los otros. Y para esto su Hijo, nuestro Señor, ofreciendo su vida, nos dio ejemplo de hasta dónde ese mandamiento debe ser llevado a cabo en nuestras vidas. Ojo, estamos leyendo nosotros la simple palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice en cuanto a nuestras conductas con nuestros hermanos en Cristo? Tercera de Juan capítulo 1, por favor. Como en toda familia, nosotros tenemos responsabilidades entre nosotros, varias. Entre ellas, la primera es amarnos con el amor con el que fuimos amados por nuestro Señor. Si usted es papá o mamá, sabrá usted, porque nos pasa a todos los padres que tenemos más de un hijo, que cómo quisiera usted que sus hijos se llevaran, cómo desearía que se amaran el uno al otro, que se valoraran, que se ayudaran, que velaran el uno por el otro. ¿No es cierto? ¿No es papá, no es mamá usted y no quisiera esto de sus hijos? Bueno, pues nuestro Padre también. Entonces, ¿qué hace usted? Hace todo lo posible para que ellos se lleven bien, para que entiendan que el futuro los va a encontrar sin ustedes
Y entonces va a ser muy importante que ellos estén unidos para ayudarse en adversidades, como usted los ayuda mientras usted puede, ¿verdad? Bueno, nuestro Padre Celestial, que no ha desaparecido, nunca lo hará, nos está enseñando a nosotros, nos está diciendo a nosotros cómo quiere que nosotros nos tratemos. Luego, usted hace todo lo que puede y todo queda en manos de ¿quién? De sus hijos. Si ellos no quieren, no lo hacen, ¿verdad? Bueno, Dios también lo deja en manos nuestras, ahora que sabemos esta importancia de amarnos los unos a los otros, y Él desea que nosotros nos amemos los unos a los otros. Tercera de Juan, capítulo 1. Como cualquier padre. Tercera de Juan, capítulo 1, en el versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Claro, es lo que Dios desea, especialmente a los desconocidos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no están en mi grupo, son hermanos, pero caramba. Si es hijo de Dios, no importa dónde esté, con qué grupo comulgue, si va a una denominación, a una religión, si está con usted, si no está con usted, si es hermano, listo, es hijo del mismo padre que usted. Y acá dice especialmente a los desconocidos, 6, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Por qué? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Si es hermano y lo ayudamos, estamos cooperando con la verdad. Se da cuenta la magnitud de lo que Dios nos quiere decir en estos versículos. La importancia que tiene ayudarnos los unos a los otros, darnos el servicio que sea que necesitemos para que nos podamos, nosotros y nuestros hermanos, encaminar nuestras vidas hacia proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso que es esto! Esta asistencia, hermanos, que trabajan en nosotros, los conozcamos o no, sean o no de mi grupo, denominación, religión, es una de las maneras de cooperar con la verdad. Eso es hacer bien, damas y caballeros, mucho bien. El sentido de hacer bien acá en Gálatas iba a decir, en Gálatas 6, es más que tan solo hacer bien cuando se da la oportunidad, sino que es buscar la ocasión, procurar la oportunidad para hacer el bien. Uno tiene que estar así, a ver qué bien puedo hacer, qué hace falta, qué hace falta ahora para que yo haga, qué bien puedo hacer. Este tipo de actitud de todos nosotros hacia la vida en familia nos permite percatarnos de que no somos una entidad aislada de nuestros hermanos. Tenemos una unidad impresionante entre nosotros creada por Dios, lo que nos impone moralmente una obligación para con los nuestros. Pertenecemos a una familia, somos parte de un todo. Y yo lo sé, no siempre es posible llevarse bien con todos nuestros hermanos en Cristo, pero en cuanto dependa de nosotros, habremos de hacerlo, porque nuestro Padre y nuestro Señor se merecen ese esfuerzo de nuestras partes. Porque así nuestro Señor dio su vida por nosotros, nuestro querido Dios dio el único hijo que tenía, lo dio por nosotros. ¿A usted le parece que vale la pena hacer el esfuerzo de llevarnos bien entre nosotros? Bueno, pues yo creo que sí. Romanos 12, por favor. Versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento. ¿A quién le está hablando? A sus hijos, Dios. A través de Pablo, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 10.
Amaos los unos a los otros, lo podemos leer tranquilamente así, los unos a los otros, como si fuera una sola palabra, porque aparece tantas veces en la Biblia que ese es maravilloso, los unos a los otros. Con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y de acá sale el uno al otrismo, los unos a los otros. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ay, 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 ay. No seáis sabios. Qué lástima que lo leí y qué lástima que lo entendí, ¿no? No es una lástima, pero es bueno recordarnos los unos a los otros que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En un gran número, los cristianos no aman de la manera en que estamos estudiando, porque no conocen la Biblia, piensan que la conocen. Y por lo tanto, no saben cómo actúa Dios. Toma oración, entendimiento, deseo genuino y coraje amar a nuestros hermanos en un modo bíblico, podríamos llamar, y actuar de una manera amorosa entre nosotros, confrontando al pecado si fuera necesario. Es muy fácil amar a la gente amable, pero no todos son amables entre nosotros y algunos simplemente es necesario reprobarlos en sus dichos y hechos, pero a todos es necesario amarlos. Nosotros podemos y deberíamos esforzarnos a andar como Cristo anduvo. Gálatas, pero esta vez en el capítulo 5. En el versículo 13, ahí dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino en contraste, servíos por amor, y otra vez el uno al otrismo, los unos a los otros, los unos a los otros. Ese servíos en el griego viene una hermosa palabra griega, que es la palabra, acá está conjugada de otra manera, pero proviene de la palabra griega doulos, que bien podría traducirse como esclavo por propia voluntad. Era un esclavo bajo un régimen totalmente diferente a la esclavitud que nosotros conocemos, que es una esclavitud maldita, que es una esclavitud forzada, que no depende de la voluntad del que finalmente termina siendo esclavo. Este es un esclavo diferente. Cada 6 años los hebreos tenían los siervos que tenían, los tenían que liberar. Al 6º año de haberle servido, lo tenía que liberar. El amo lo liberaba. Podía ocurrir que el siervo se encontrara bien en la casa de su amo, que haya tenido su mujer y sus hijos, que haya trabajado, digamos, tranquilo, que haya sido, no sé, una bendición estar sirviendo al amo o lo que fuera. Entonces el amo lo liberaba y el esclavo le expresaba su deseo de servirlo voluntariamente. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El amo horadaba con una lesna, que es un dispositivo metálico para hacer agujeritos, que se los hace en el cuero y eso. Entonces hacía un agujero en el lóbulo de la oreja del esclavo que indicaba que por su propia voluntad el esclavo ahora era un doulos, servía por su propia voluntad, no forzadamente, había sido liberado y él deseaba continuar sirviendo a su amo. Fíjese todo lo que estaba diciendo esa palabrita. Entonces, sabiendo que esta palabra servíos viene de la raíz de esta palabra griega que yo acabo de explicar muy brevemente, acuérdense que en Romanos 1 dice Pablo,
Siervo de Jesucristo, dulos de Jesucristo. Él era dulos. Él es como que fue a su amo y le pidió que le hiciera el agujerito en el óvulo de la oreja. ¿Lo ven? Se ofreció como siervo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, con ese entendimiento, leamos, por favor, de nuevo Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Después del 6º año, le daba la libertad el amo. Fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino dulos, duleo es la palabra acá, dulos por amor los unos a los otros, por propia elección. Vos te haces un siervo, estás libre, podés no hacerlo, pero por tu propia elección vos te haces siervo en el servir los unos a los otros. Se da cuenta todo lo que nos estaba diciendo Gálatas 5:13 y no lo sabíamos. Este es el tipo de servicio que Dios quiere que nos demos los unos a los otros. Pues bien, nosotros podemos amarnos de tal manera que por nuestra propia voluntad, nacida de un entendimiento de las Escrituras y de un amor y un aprecio por nuestro amo, servimos como undulos a los otros nuestros. Ese es el significado en este contexto. La expresión completa, servíos por amor, indica que la esencia que tiene es el servirnos a través del amor o por medio del amor. Fíjese, porque es servíos por amor. El dulos es el que hablé por amor, mediante el amor, a través del amor. ¡Qué tremendo! Esto no es compulsivo. Dios no nos pone un revólver en la nuca, no nos tuerce el brazo, nos está invitando a que amemos como amó nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, porque fíjate que el Señor Jesucristo tuvo una vida que no nada que ver con haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Él acá es haz lo que yo digo, que ya vas a ver que yo lo hago. Cuando les habló en Juan 13, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El Señor Jesucristo fue, pero de cabo a rabo, haz lo que yo digo, haz lo que yo hago. Qué ejemplo maravilloso de nuestro Señor. Qué hermoso que es eso. Entonces, hablando de servir y hablando de amor, quiero que consideremos seriamente este tema que estamos estudiando, porque bíblicamente, cristianamente hablando, servir sin amor no es servir. ¿Escuchó lo que dije, no? ¿Usted puede servir? Sí, claro que sí. ¿Puede hacerlo sin amor? Ni hablar. Claro que sí. Pero bíblicamente hablando, cristianamente hablando, servir sin amor no es servir. El servicio nuestro siempre, siempre lleva dentro el amor de Dios en la mente renovada, en manifestación. Porque en realidad todas nuestras actividades deben ser llevadas a cabo con amor, pero más que ninguna, por encima de todas, el servirnos los unos a los otros. Gálatas de nuevo, capítulo 6, si quieren ir, vamos a ver el mismo versículo. Es de gran importancia entender el impacto de los mandamientos que conciernen a los unos y a los otros en las epístolas del Nuevo Testamento. El uno alotrismo no se refiere a todas las personas sobre la faz de la tierra, aunque debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. Pero este mandamiento es entre nosotros los creyentes, como claramente leímos en Gálatas 6:10, que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Esta es una inmensa consideración de los otros nuestros, a la que el Padre nos insta constantemente a que tengamos, y bien podría ser llamado así el uno alotrismo. Es el deseo intenso, ferviente, es el deseo constante de Dios para los suyos. Lamentablemente, todo el tiempo se ven cristianos tratando a otros cristianos como si fueran incrédulos, y a los incrédulos como si fueran cristianos.
Necesitamos ser buenos para con todos. Nosotros somos buenos para con todos. Somos honestos no solamente dentro de la casa de Dios, nosotros somos honestos. Así de simple. Nosotros somos buenos para con todos. Nosotros le damos la verdad a todos. Nosotros, todo. No es que somos cristianos una vez por semana o 2 veces por semana, si usted va a una reunión de iglesia 2 veces por semana. Nosotros somos cristianos las 24 horas del día, por supuesto que sí, pero tenemos una inclinación amorosa hacia aquellos que ya han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Necesitamos bendecir a todos, amar a todos, pero aún así tenemos que tener reservado nuestro mejor servicio y lugar en nuestro corazón para los hermanos en Cristo, sean o no de nuestro grupo. No es mejor, ni es más noble preferir a un no cristiano por encima de un hermano en Cristo. No es como se movía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor se entregó por la humanidad toda, pero sus mejores momentos, su compartir más profundo, sus sermones más vastos, se los dedicó a los suyos, a sus discípulos, damas y caballeros. Juan 13, por favor. En el versículo 34, volvemos a leer que dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. De nuevo el unalotrismo aquí, que también os améis unos a otros. En esto conocerán conocerán todos los de adentro y los de afuera de la casa de Dios, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el rasgo distintivo del cristianismo, damas y caballeros. No serán los milagros que hagamos, ni la conducta religiosa, ni la conducta supuestamente piadosa, ni conocer muchos versículos de memoria, ni saber griego, hebreo, arameo, ni hacer una brillante exposición de las Escrituras. No será esto lo que va a probar nuestra adherencia a Jesús. Tampoco lo será el ser miembro de una denominación, de una religión, de un grupo cristiano, sino el amor que nos fue derramado por Dios y ejercido entre nosotros. Eso es lo que será nuestra evidencia del discipulado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esto va a requerir de nosotros mente renovada a la palabra de Dios y claro que algo de esfuerzo también, pero es un mandamiento de nuestro Señor directamente para nosotros. 3 veces dice lo mismo en 2 versículos. ¿Qué te parece que te quiere estar diciendo? ¡Qué maravilloso! Vean, hay muchos mandamientos específicos que enfocan en nuestros hermanos, en cómo podemos ayudarlos y bendecirlos, en lugar de enfocarnos en nosotros mismos, en nuestras necesidades y preocupaciones. Jesús definitivamente estuvo enfocado en los otros. Romanos capítulo 13. Capítulo 15, Romanos 15, en el versículo 1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Ve? Este es el amor ejercido entre nosotros. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahí lo termino de leer. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, si yo digo que estoy en Él, debo andar como Él anduvo. Y Él anduvo renunciando a sí mismo. Él anduvo poniéndose en segundo lugar, en último lugar. Así anduvo nuestro Señor. Si yo digo que permanezco en Él, debo andar como Él anduvo. Y el Señor anduvo enfocándose en los demás. Esta es la conducta que Dios espera de nosotros, que seamos como nuestro Señor Jesús. Dios quiere
Cristo de nosotros. Dios quiere que seamos como Él. Por eso nos dio el Espíritu Santo, que es nuestra posibilidad de llegar a ser como nuestro Señor. Marcos capítulo 9, por favor. Y este lo leemos juntos, pero ahora voy a hacer una catarata de un versículo atrás del otro y no pretendo que lo busquen y que lo lean. Después lo pueden ver tranquilamente en sus casas, porque estoy apuntando a que vean de la manera más breve que me fue posible la importancia del unoalotrismo entre nosotros. Marcos 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Recuerden, los unos con los otros. Compartimos el mismo espíritu, damas y caballeros, con nuestros hermanos en Cristo. Y acá viene la catarata, así que no pretendo que me sigan, pero yo se los voy a leer para bendecirlos. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Colosenses 3, versículos 13 y 16. El 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja, etcétera, etcétera, maravilloso versículo de la Escritura. 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, etcétera, etcétera. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice, hospedaos los unos a los otros. Damas y caballeros, estoy haciendo lo más breve que puedo. No saben la de versículos que hay que se refieren al unoalotrismo. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Efesios 4, por favor, versículo 2. Ahí van, cuando lo vayan a leer van a ver que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, el amor siempre presente. Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, ¡qué versículo! Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Hebreos 3, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros. Hebreos 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Santiago 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y acá termino, pero no saben cuántos más hay. La lista para nada es completa, no es exhaustiva, nada, es solamente para mostrarles, para que tengan el apetito de seguir buscando en la palabra de Dios. Acá, fíjense lo que vimos acá en estos pocos versículos. Servíos por amor, amarse, tener paz, honra, soportarse, siempre en el unoalotrismo, perdonarse, hospedarse, confesaos, sumisos, benignos, misericordiosos, animaos, edificaos, exhortados, considerémonos los unos a los otros. Fíjense si será importante el unoalotrismo. ¿Sabe cuál es el que aparece más veces en el unoalotrismo? Porque viste que acá hay servirse, tener paz, honra, soportarse. ¿Saben cuál? Amarse los unos a los otros. El amor es el que más aparece en el unoalotrismo. El amor se expresa de muchas maneras diferentes, pero todas visibles. El amor que nuestro valiente Señor tiene por nuestro querido Padre y por los suyos se demostró a la vista de todo el mundo cuando fue colgado en el madero. El amor se muestra de manera visible. Juan capítulo 15, por favor. En el versículo 12 dice, este es mi mandamiento. A ver, ¿cuál es?
que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. En Juan, capítulo 13, no hace falta que vayan, en el versículo 1 dice que Él amó a los suyos, nuestro Señor amó a los suyos hasta el fin. Ese es el cuánto, ese es el cómo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. A ver, ¿cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí nuestro Señor Jesucristo retorna sobre sus pasos, va hacia atrás, cuando repite lo que había dicho en el capítulo 13, en el versículo 34 y 35, que nos amemos los unos a los otros con el nuevo estándar de amor, como yo os he amado. Y como si no estuviera conforme con esto, añade que el mayor amor es poner la vida por sus amigos. Él demostró su amistad poniendo su vida. Nos toca ahora a nosotros demostrar la nuestra, obedeciendo su nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros como lo hizo Él. Versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, porque nuestro Señor lo hizo todo antes que nosotros. No tenemos excusa. Él fue un hombre hecho y derecho, de la cuna al madero. Él fue un hombre igual que nosotros, un ser humano como nosotros. De tal manera, Dios, que si Él pudo ofrecerse por los demás, también podemos nosotros. Él no solo nos dio el estándar, sino que Él es el estándar. Él fue el ejemplo de que cómo es la forma en que vos querés que nosotros nos amemos. Muchas gracias, querido Dios, por este tremendo, este inmenso privilegio de compartir la grandeza y la simpleza de tu palabra en este tema que es tan querido para vos. Y te rogamos, querido Dios, que guíes nuestros corazones a tener la conducta que sea que te haga brillar a vos, que te dé gloria a vos, que honre el trabajo de nuestro querido Señor y que nos bendiga a todos, a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Gracias, querido Dios, por insistir e insistir e insistir con nosotros, para que un día realmente tengamos un andar que te dé gloria y puedas estar bendecido con nuestras conductas. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, muchas gracias. Nos vemos yendo, viniendo o subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo.